Comentar simplemente que estamos muy contentos de la repercusión que está teniendo, tanto lo comentaba a vosotros como a la gente que está siguiendo de manera importante estas jornadas a través de streaming, y daros las gracias por el seguimiento, la respuesta que ha habido. Dar las gracias también al equipo que ha trabajado en coordinación, de los técnicos del ayuntamiento, la coordinadora de ONGs, que llevamos ya varios meses trabajando en esto, y creo que se ha cerrado un panel bastante interesante. Hoy, como sabéis y como estáis viendo, es un panel, son sesiones, y esta tarde seguiremos en esa línea en el aula de la Plaza de Baix, destinadas a analizar conflictos desde un punto de vista político / mediático, es decir, hablar bastante de periodismo. Y bueno, entonces ahora yo creo que tenemos uno de esos momentos importantes de las jornadas, porque regresa a este espacio en el que ya estuvo hace ya unos años, una periodista que para mí es una de las mejores periodistas de este país en cuanto a conocimiento de la actualidad internacional, pero sobre todo de Oriente Medio, y se ha querido sumar a estas jornadas, y yo creo que para vosotros, para todos, pues va a ser muy interesante escucharla, todas sus reflexiones, y que luego podamos dialogar con ella, ¿vale? Olga, bueno, he querido sacar esa foto, Olga. Esa es la última vez que vino Olga aquí, que fue con Ramón Lobo, que es el periodista que da nombre a este aula, ¿vale? Que era buen amigo de Olga y también buen amigo mío, ¿no? Y fueron unas jornadas parecidas hace ya unos cuantos años. Ahí tenéis un poco lo que es Olga, ¿no? Lo que ha hecho, a lo que se dedica, muchos la conocéis, ¿no? Ella ha desarrollado, muchos nos enganchamos a Olga por su trabajo en la Guerra del Golfo, cuando ella trabajaba para la cadena SER, cuando estaba en Bagdad en 2003, cuando la invasión de Irak. Y luego, además, ella pues ha trabajado en cadenas de televisión importantes, aquel experimento que fue CNN Plus y tal, y se metió en una aventura muy bonita en un momento que no se sabía cómo iba a salir, una aventura periodística, pero que se ha consolidado como uno de los principales medios de comunicación de este país, que es el diario.es. Ella es socia fundadora del diario, que por cierto hace unos días estuvimos con un grupo allí, hicimos un seminario fantástico, nos trataron muy bien y fue toda una experiencia. Es escritora, es periodista y escritora, ha escrito unos cuantos libros, algunos los tenéis ahí fuera. Esto que hemos hecho hoy, que me han preguntado, lo hacemos más veces, es decir, pues es colaborar en este caso con Alitruc de Elche, y lo que hacen es una selección de volúmenes de libros relacionados con las temáticas que tratamos, y en este caso también con las personas que vienen a este espacio universitario, que es lo que es, ¿no? Un espacio universitario, un espacio de diálogo. Yo, como estamos en este espacio y vamos bien de tiempo, quiero hacer una cosa. Me he acordado de que hace 10 años, justo antes de que fuera despedido del país, más o menos, me pidieron que escribiera una pequeña biografía de Ramón, y yo escribí lo siguiente, lo he repasado para ver si todavía es válido. Para ser buen periodista hay que ser honesto y atrevido, pero con el paso del tiempo he descubierto que los mejores en esta profesión tienen también en común una elevada proporción de mala leche. A juzgar por la presencia de mala leche en el sujeto que nos ocupa, que es Ramón Lobo, no es buen periodista, es buenísimo. Yo creo que esto todavía es perfectamente aplicable, solo que yo le llamaba joven chanquete por su aspecto, ahora lo cambiaría por Papá Noel. Por lo demás, no encuentro un sujeto que merezca mejor que nadie ese doctorado honoris causa. Evidentemente que se lo merece, o sea, que a Ramón Lobo le hagan doctor honoris causa, pues en el fondo es premiar toda su carrera periodística, ¿no?
Y él ha ganado muchas guerras periodísticas, y tiene una gran experiencia en todo tipo de periodismo, pero que entonces creo que es fantástico que le nombren doctor honoris causa. Ramón Lobo merece todos los doctor honoris causa del mundo, es de los mejores periodistas que conozco. Yo diría que es el Kapuscinski español, que además, como poca gente, cumple con este requisito que decía Kapuscinski de que para ser buen periodista hay que ser también una buena persona. Es un magnífico periodista, una magnífica persona y un extraordinario compañero, muy solidario. Siempre ha intentado ayudar a los demás a hacer buen periodismo y aproximarse a la verdad, que es el objetivo principal que tiene un buen periodista. Felicidades, pues, Ramón, por ese merecido reconocimiento. Ramón Lobo merece este premio y todos los premios porque es un periodista honesto, porque es un periodista al que le gusta ir a la raíz de las cosas y buscar los porqués. Lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad, Ramón? La importancia de contestar al porqué de las cosas. Es un periodista que siempre ha luchado por el género del reportaje, que está tan en peligro de extinción a día de hoy, ¿no? Es un periodista con muy buena pluma, que escribe muy bien, por ello siempre ha sido un referente. Y es un periodista comprometido, honesto, y que a día de hoy sigue dudando. Es decir, sigue atreviéndose a hacerse preguntas y por lo tanto sigue atreviéndose a continuar mejorando. Por todo ello, también por sus libros, también por cómo es, se le quiere tanto en este oficio. Ramón, enhorabuena, nos vemos pronto. Ramón Lobo es para mí una referencia como periodista desde que le conocí. Creo que reúne casi todas las cualidades que debe tener un gran profesional. Tiene una gran capacidad de trabajo, es curioso, es arrojado y tiene además mucha empatía. Domina prácticamente todos los géneros periodísticos, desde la crónica al reportaje, del que es un gran maestro, la entrevista y últimamente también el análisis y la opinión. Creo que todos tenemos muchas cosas que aprender de Ramón, que además es un gran amigo. Bueno, pues yo creo que Ramón se merece el doctor honoris causa si es que algún periodista se lo merece por varias razones. La primera, por rompepelotas, que es una enorme virtud en un periodista que o es incómodo o no es periodista, y en el caso de Ramón hablamos de un periodista francamente incómodo. Se lo merece por tener tanto sentido del humor como mala leche, que son dos importantes cualidades, sobre todo si te mueves en situaciones extremas como las que ha pasado Ramón. Se lo merece muchísimo por no abusar de los adjetivos, ni de las esdrújulas, ni de las subordinadas. Se lo merece por su capacidad para moverse entre los grises, por no conformarse, por entender los matices y sobre todo por ser una grandísima persona. Felicidades, monstruo. Muchas felicidades, Ramón. La verdad que estoy muy contento de que te den este honoris causa porque te lo mereces, porque siempre has sido un referente y un maestro y de hecho tienes muchísima culpa de que yo me dedique a lo que me dedico, a ser corresponsal en África, reportero, porque aún recuerdo cuando era pequeño y leía tus crónicas y decía, madre mía, ¿cómo escribe este tipo? Y qué bien lo hace, así que te lo mereces un montón, estoy muy contento y disfrútalo y más periodismo. Me alegra muchísimo este reconocimiento porque Ramón Lobo ha dedicado toda su vida a ser un buen periodista, una persona de principios, de firmes valores profesionales, cada vez más infrecuentes y, por tanto, pues un modelo, desde mi punto de vista, para las nuevas generaciones de periodistas. Entre esos valores yo siempre destaco su curiosidad, una curiosidad inagotable, da lo mismo cuánto pregunte, siempre le queda la sensación de tener cosas en el tintero y tiene necesidad de preguntar más y más. Otro es la honestidad en su trabajo, la equidistancia, el respeto hacia los protagonistas de las historias que escribe. Y una más es la humildad que siempre demuestra a la hora de reportear, ¿no? A la hora de contextualizar, a la hora de tirar de diferentes hilos que puedan complementar esa información que nos ofrece huyendo de una sola óptica. Pero por encima de todo, hablando de Ramón, siempre se me viene a la cabeza la expresión periodismo valiente, periodista incómodo. Todos los periodistas deberíamos ser incómodos. Ninguno de nosotros deberíamos aceptar las verdades absolutas, ninguno deberíamos aceptar los discursos fáciles y deberíamos ser personas que nos cuestionemos todo aquello que nos llega para intentar enriquecer el debate con diferentes puntos de vista en lugar de asumir verdades ya fabricadas, y en eso Ramón creo que nos da un gran ejemplo a todos y puede ser un modelo para las nuevas generaciones. Doctor Lobo,
enhorabuena por este nombramiento, por este título que es tan inmerecido como alguna de las Copas de Europa que tenéis en las vitrinas del Bernabéu. Ahora, en serio, me alegro mucho y creo que de verdad te lo mereces por dos motivos. Una, porque eres un muy buen tipo, y otra, porque siempre estás dispuesto a ayudar, ¿no? Y eso, en esta jungla en la que nos movemos, es algo importantísimo. A disfrutarlo, salud y periodismo. Desde que tengo uso de razón periodística he trabajado con Ramón Lobo. Fue mi jefe en El Sol, mi compañero en El País, mi sherpa en muchísimas aventuras, y creo que de poquísimas personas he aprendido tanto y me he reído tanto. Lo único que le pediría es que dos cosas importantes: una, que no deje de transmitirnos su sabiduría y sus conocimientos y su cinismo bien entendido, y dos, que cambie su repertorio de chistes. Bueno, Ramón, creo que este es un honoris causa muy merecido por muchas razones, pero sobre todo porque yo creo que siempre has hecho un periodismo inspirador. Creo que somos muchos los que hemos crecido leyendo a Ramón Lobo, soñando con ir a los lugares a los que ha ido Ramón Lobo, con contar las cosas como solo las cuenta Ramón Lobo, y en este sentido creo que has influido a una amplia generación de periodistas y de corresponsales a los que has ayudado a hacer un periodismo mucho más honesto y mucho más humano. Disfrútalo. Hola a todos. Me alegro tanto, Ramón. Ha sido, bueno, pues tu buen hacer periodístico, tu talento, tu esfuerzo, lo que te trae a este claustro de la universidad. Miguel Hernández, tan entrañable para mí. Nos has inspirado a muchísimos. Vas a seguir inspirando. Y sobre todo no cambies. Y lo que, bueno, sinceramente pues siento es no poder estar ahí y perderme la foto con toga y birrete, que todo se ha dicho, ¿eh? Un abrazo enorme y a disfrutarlo. Olga, menuda clase de periodismo, ¿no? A ver, hola, buenos días, es un placer estar aquí. Bueno, pues vaya recuerdos. Estuve, no sé en qué año fue, cuando estuve con Ramón en esta misma aula, y ver a tantos amigos y tantos compañeros celebrar aquel premio que recibió, que parece que fue ayer, y todavía nos cuesta pensar que no está. Ramón siempre fue una persona... bueno, un periodista con muchísimo olfato, que amó su profesión hasta el final, que la ejerció con muchísima honestidad. Por nombrar de nuevo a Kapuczynski, que tanto le gustaba y que tuvo la oportunidad de conocerlo en su propia casa antes de que Kapuczynski muriera. Kapuczynski siempre decía que, bueno, el objetivo del periodismo es intentar ayudar a la humanidad y no fomentar el odio y la arrogancia. Y a mí me parece una buena frase para medir qué tipo de periodismo se ejerce. Cuando encendáis la tele o la radio o leáis la prensa, preguntaros si ese o esa periodista que os está contando algo está intentando transmitir cultura de paz, cultura de derechos humanos, cultura de respeto, o si por el contrario está intentando fomentar el odio y la arrogancia. Creo que es una buena brújula para medir la calidad del periodismo hoy en día, cuando hay tanto ruido y tanto pseudoperiodismo que va de periodismo, ¿no? A Ramón siempre le gustaba una anécdota que suelo contar, y que el hecho de que le gustara creo que también dice mucho de él, ¿no? Porque siempre fue un periodista que abordó las guerras no con esa actitud de intrépido reportero que espectaculariza la guerra y que la narra como si fuera una película entretenida que invita al espectador a espatarrarse en el sofá comiendo palomitas, ¿no? La guerra es de todo menos entretenida. Las guerras están en los hospitales, en las morgues, en las casas de la gente. Y estando en 2003 en Bagdad, justo antes del inicio de la invasión ilegal estadounidense de Irak, hubo una noche que periodistas de diferentes nacionalidades, gente europea, estadounidense, nos reunimos en una gran habitación del Hotel Al-Rashid, antes de que nos trasladáramos al Hotel Palestina, hablando y barajando posibilidades, posibles riesgos futuros y cómo veíamos la situación, ¿no? Por supuesto había cerveza y había alcohol, y en un momento dado de la noche, cuando algunos compañeros de otras nacionalidades ya llevaban un par de cervezas de más, algunos comenzaron a decir que qué aburrido era aquello, llevábamos semanas o incluso algunos meses, que a ver si comenzaba ya la acción y la adrenalina, es decir, que a ver si comenzaba ya la invasión, los bombardeos y la guerra, ¿no?
Y yo me giré a un compañero que estaba detrás de mí, Carlos Hernández, que sigue siendo un buen amigo hoy, y le dije, estos no se dan cuenta de que la mayor noticia, la gran noticia que podríamos contar aquí es que al final triunfa la diplomacia y los cauces de la paz y se evita esto que además terminó siendo, como sabéis, la apertura del infierno en la tierra. Y quisimos brindar por ello esa noche, estábamos en uno de los últimos pisos de ese hotel, se veía todo Bagdad iluminada, inmensa, infinita, hermosa. Y brindamos por intentar ser, por poder ser algún día corresponsales de paz. Como sabéis, nunca pudo ser, los bombardeos comenzaron un poco después, la invasión, la ocupación, el horror, las torturas, los asesinatos masivos, el asesinato de un compañero querido, José Couso. Pero todavía a día de hoy creo que somos muchas las personas que cada vez que vamos a cubrir una guerra intentamos hacerlo con un espíritu que contenga cultura de paz y con la voluntad de no ser corresponsales de guerra, sino ser corresponsales de paz. Y se puede contar una guerra con la voluntad de ser corresponsal de paz y no de guerra. Ahora sí que un poquito más adelante me gustaría que ahondáramos en estos conceptos que tú defiendes en todos los foros y que son, como estabas diciendo, el de periodismo de paz, el de cultura de paz, el de corresponsales de paz. Precisamente por ir introduciendo el asunto, un buen amigo de Ramón, como es Bru Rovira, y un buen amigo tuyo, otro periodista referencial, compañero además de Isidre Ambrós, que lo tenemos aquí en La Vanguardia, decía esto que me parece importante sobre todo para las nuevas generaciones y en un momento como el actual, y que quería también pedirle una reflexión a Olga sobre esto, ¿no? Dice, eso es una frase textual de Bru. Quien quiera ser periodista hoy debe tener un amplio recorrido intelectual, leer, estudiar, pensar y entender el caótico ecosistema mediático y político actual, preocuparse de la geopolítica. Un poco eso tiene que ver con el sentido de estas jornadas, por eso montamos estas jornadas. ¿Qué opinas? Que tiene toda la razón, como siempre la tiene Bru, que es un escritor maravilloso, un periodista maravilloso. El periodista que no... El periodismo es estudiar siempre, todos los días de tu vida, hasta el final. Es hacerse preguntas siempre. Hay una de las máximas preguntas, de las más importantes, lo que según David Simon, un periodista estadounidense reconvertido en excelente guionista de series de televisión tan estupendas como The Wire, que si no habéis visto la 5ª temporada os la recomiendo, sobre periodismo, dice que lo que distingue el periodismo de un juego de niños es la pregunta del por qué, el por qué. Todas son importantes, por supuesto, y hay que contestar a todas, qué, quién, cuándo, dónde, cómo. Pero el por qué va a la raíz de las cosas. Y no es fácil responder el por qué, no es nada fácil. Por eso hay que estudiar todos los días, por eso hay que contrastar, por eso hay que observar el dibujo global para atar cabos y las líneas de los puntos. Y por eso hay que dudar de todo. Más aún quienes intentamos hacer análisis geopolítico, porque cuando nos intentan contar el mundo, cuando nos intentan justificar el apoyo a determinadas dictaduras o a determinados conflictos, suelen usar lo siguiente, que es el bla 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 va por un lado, es decir, lo que se dice va por un lado, y los hechos a veces no es que sean diferentes, es que son lo opuesto. Y lo vemos muy a menudo, eso ocurre muy a menudo, ¿no? Por eso hay que tener una obsesión por contrastar, por tratar de entender, por tener capacidad analítica y por intentar contestar al porqué, es decir, dar contexto, dar profundidad, dar claves. Y no es fácil, no es fácil. Yo cuando doy charlas, mucha gente me pregunta, ¿pero cómo podemos distinguir lo que es real de lo que no es, ¿no? En un ecosistema y en un contexto y en un momento en el que hay tanto ruido desde los propios medios de comunicación, que a veces hacen pseudoperiodismo, infoentretenimiento o incluso basura, ¿no? Pero también desde las redes sociales y otros lugares. Bueno, pues es que lleva mucho tiempo. Estar bien informado, estar bien informada, es una militancia, porque requiere mucho esfuerzo. Y si las personas que dedicamos todas las horas de nuestra vida, porque esta es nuestra profesión, a estar bien informadas, a diferenciar la propaganda de lo que no lo es, a distinguir los bulos, a contestar al porqué, si aún así a veces nos cuesta,
Las personas que se dedican a otra cosa y que trabajan 6, 8, 10 horas o más, tienen derecho a llegar a casa y descansar y estar con su familia. Y no tienen ese tiempo. Y esto es un gravísimo problema. Yo soy partidaria de... El otro día entrevistaba al exfiscal jefe fundador del Tribunal Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo. No sé si alguien ha visto aquí la película que estuvo nominada al Oscar, Argentina 1985, sobre los juicios de las juntas, ¿no? Bueno, pues él es el fiscal que está con el juez. Es un hombre con una gran trayectoria. Y él decía, a mi generación le tocó rebelarse contra el sistema, pero la generación de la gente joven le va a tocar, y le toca ya, inventarse un nuevo sistema. Porque estamos ante el derrumbe del andamiaje construido tras la Segunda Guerra Mundial basado en el derecho internacional y la Carta Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que siempre fue frágil, que siempre fue débil, que siempre fue de doble rasero, pero que ahora estamos viendo cómo se están conquistando nuevas cotas de impunidad en el mundo que están derrumbando esto. Y ante eso tenemos que inventar un nuevo modelo y también tenemos que inventar nuevos programas educativos desde la más tierna infancia con un enfoque transversal de cultura de paz, cultura de derechos humanos y herramientas para todo el mundo para saber informarse bien. Porque en nuestra profesión yo creo que tenemos bastante capacidad, al menos mucha gente, para distinguir la información de calidad de la que no lo es. Pero yo conozco gente que respeto, de otros campos a la que respeto mucho, que de repente me envía un bulo que para cualquier periodista con ciertas herramientas es claramente un bulo, ¿no? Entonces aquí, ojo, aquí está pasando algo. Hay gente, mucha gente que no tiene herramientas básicas para saber informarse bien. Y esto debería estar también en las escuelas, en los institutos, en las universidades y también en los medios de comunicación. Porque, ojo, todo medio de comunicación transmite algo. Por lo tanto, es una escuela y puede ser una escuela para el mal o una escuela para el bien. Y el periodismo siempre tiene que ser una escuela para el bien. Sí, un poco refrendando esto que dices, hemos tenido una experiencia ahora súper gratificante dentro del programa de acogida con Laura y con Efren, que lo hemos comentado y con Reporteros Sin Fronteras, ha sido los talleres de alfabetización mediática con personas mayores en distintos puntos de la provincia, porque son absolutamente vulnerables. Y luego lo que decías tú, es importante no pensar en los estudiantes universitarios, ya es pensar en primaria, empezar a trabajar fuerte en primaria. Vamos a seguir. Esta es la foto WordPress de este año, por ir entrando ya en lo que el conflicto que Olga controla, ha estudiado, sigue estudiando y por la que, entre otras cosas, está hoy aquí con nosotros, ¿no? Entonces aquí se hizo una foto que ha sido muy famosa porque, bueno, por muchísimas razones, pero hablabas tú me gustaría que desarrollaras esto un poco más, ¿no? Contar la guerra desde la paz, el periodismo de paz, la cultura de paz. Y introduzco yo ahí un término que puede ser para debatir, un término interesante, ¿no? En estos contextos, el periodismo equidistante. Desde tu punto de vista, ¿cómo se hace bien una cobertura de paz en una situación como la que se está viviendo después de que se levantó hace un año después de los ataques de Hamas contra la población de Israel y luego la respuesta del Estado israelí? Bueno, es muy difícil porque está ocurriendo algo inédito. Llevamos 13 meses y la prensa internacional no puede entrar en Gaza. Pudo entrar en Vietnam, hemos podido entrar en regímenes dictatoriales que intentan censurar, intentan controlar, pero aún así la prensa internacional ha podido estar en Irak, en Siria, en Libia, en la ex Yugoslavia, en muchos conflictos de África. A día de hoy la prensa internacional tiene prohibido entrar en Gaza. Israel lo impide. Solo ha habido algunas excepciones de periodistas que entran puntualmente con soldados, con ejército israelí, en zonas donde no entra en contacto con la población y tan solo durante unas horas, ¿no? Pues para ver un túnel o lo que sea. Esto es algo inédito en sí mismo. Tampoco pueden entrar, por ejemplo, investigadores o equipos de investigación de tribunales internacionales que han solicitado la entrada en Gaza. Esto de por sí no se había vivido en las últimas décadas, ¿no? A partir de ahí, la equidistancia. Bueno, la equidistancia es aquello que sitúa en el mismo lugar y da la misma credibilidad a una cifra y a su contraria, a una declaración y a su contraria.
Y lo vemos muy a menudo, incluso hay formatos, por ejemplo, en la televisión que sitúan y ofrecen la misma credibilidad y el mismo tiempo y el mismo trato pues, a gente que está defendiendo masacres, ¿no?, que a la que defiende los derechos humanos. En el periodismo, hablando simplemente de datos, pues imaginemos, por ejemplo, que estamos en la Segunda Guerra Mundial y leemos: el rabino del gueto de Varsovia dice que los nazis están masacrando a los judíos. El ministro de Información nazi, Goebbels, lo niega. Fin. ¿Dónde está la realidad aquí? Bueno, pues esto es lo que se llama a veces periodismo de declaraciones y lo vemos muy a menudo. Abre la ventana, comprueba si llueve o no llueve, ¿no? Antes de decir, uno dice que llueve, otro dice que no llueve. Y esto es terrible, sobre todo cuando estamos hablando de cosas muy graves. Lo que está pasando en Palestina es único en muchos aspectos porque está cambiando el mundo. Lo está cambiando ya, y esto no lo digo yo, esto se está diciendo en los circuitos internacionales de derechos humanos, en Naciones Unidas, en los tribunales de La Haya y en todos aquellos sectores que intentan defender con todas sus fuerzas pues este sistema débil del que hablaba antes, que evidentemente tenemos que reinventar y que fortalecer, pero que es lo único que tenemos, porque lo otro es la ley del más fuerte. Y estamos viendo ya cómo opera la ley del más fuerte, ¿no? ¿Cómo informar sobre Palestina? Bueno, es complicado, pero a ver, quienes hemos vivido en Palestina, en Gaza, en Cisjordania, en Jerusalén Este, tenemos muchos contactos allí. En Gaza yo conozco a decenas de personas que han muerto en estos meses y a un montón de mujeres que han perdido a sus hijos en los ataques israelíes. Y no solo por los ataques directos israelíes, sabéis que hay gente que está muriendo porque hay un bloqueo. No entran los alimentos y las medicinas necesarias. Por lo tanto, hay gente que está muriendo de enfermedades de las que en el siglo XXI nadie tiene por qué morir, o que está muriendo por problemas de desnutrición, ¿no? Es decir, a esos 43.000 y pico personas muertas en Gaza, según las cifras de fuentes sanitarias de Gaza, habría que añadir pues, un número indeterminado de personas que están bajo los escombros, más gente que está muriendo por causas indirectas, que eso ocurre pues, en todos los conflictos, en todos los escenarios de este tipo, pero aquí más porque hay un bloqueo voluntario e intencionado, ¿no? Hay muchísimas fuentes. ¿Por qué Israel impide entrar a la prensa? Bueno, pues muchas razones, pero una de ellas es sin duda porque si no, la prensa tendría acceso, estaría viendo lo que ocurre en directo. Y hay una cosa que atraviesa nuestra actualidad y nuestro mundo, que es el racismo y la deshumanización que hay. Cualquier historiador o historiadora honesto del futuro no podrá definir nuestro presente de manera honesta si no subraya ese hecho. ¿Y qué significa eso? Que lamentablemente, amigos y amigas, no es lo mismo que nos cuente un palestino o una palestina que está en Gaza lo que ocurre, que nos lo cuente la estrella del periodismo en España, la estrella del periodismo en Francia, la estrella del periodismo en Reino Unido, la estrella del periodismo en Estados Unidos, desde Gaza. Y eso no está pudiendo ocurrir porque la prensa internacional no puede entrar. A partir de ahí, bueno, vemos cómo en estos meses lo que está pasando con Palestina, a mí hay un concepto que emplea la pensadora y escritora judía canadiense Naomi Klein, que me parece muy interesante, ¿no? No sé si habéis visto la película La zona de interés, que estuvo nominada, bueno, ganó el Oscar a la mejor película internacional el pasado año, en la que bueno, se cuenta la historia de un general nazi, es una historia real, que se instala en una mansión al lado del campo de concentración de Auschwitz y allí vive con su familia, feliz, hacen fiestas, llevan una vida totalmente normal y el genocidio no se ve, pero se oye, porque está al lado. Al hilo de este relato, de esta película, Naomi Klein lo que dice es que eso es un genocidio de fondo, ¿no? Es un ruido, un mero ruido de fondo, un hilo ambiental, un ruido ambiental. Lo que está pasando con Gaza es que ha habido una voluntad desde el principio de normalizar lo que ocurre en Gaza, de que nos acostumbremos a lo que ocurre en Gaza. Y de hecho, cada vez es más difícil verlo en portadas, pero sigue ocurriendo con nuevas fases. Hay una operación en estos momentos de limpieza étnica en el norte de Gaza contra la población, ¿no? Entonces ella dice que por eso estamos ante lo que ella denomina un genocidio ambiental,
porque es o pretenden que sea un mero ruido ambiental de fondo, un ruido de fondo normalizado y al que estamos acostumbrados. Pero lo estamos viendo desde cualquier rincón del mundo y esto no había ocurrido antes. Barbaridades como Srebrenica o Ruanda no nos llegaban en tiempo real, las íbamos conociendo después. Aquí hay varios crímenes de guerra y de lesa humanidad y otras operaciones que están siendo analizadas como intención de genocidio, que están ocurriendo en tiempo real y que las estamos viendo en tiempo real. Y ante ello, ¿por qué esto se diferencia de cualquier otra cosa? Porque están pasando otras muchas barbaridades en el mundo. Porque ante ello hay una complicidad y una colaboración activa, incluso absolutamente necesaria, de Estados Unidos y algunos países europeos, sin la que Israel no podría haber llegado hasta aquí. Con envíos de armamento, el país del mundo que más ayuda militar recibe anual al año, de manera fija, de Estados Unidos, es Israel. A ellos han añadido nuevos paquetes a lo largo de todo este año, nuevos paquetes armamentísticos de ayuda militar, pero también está la protección diplomática y la protección política y el apoyo político. Hemos oído declaraciones de la Secretaría de Estado estadounidense diciendo, por ejemplo, que el Tribunal Penal de La Haya no tiene jurisdicción para Israel, pero sí para Darfur, Sudán y Ucrania. Es decir, tenemos un derecho internacional de quita y pon, y por primera vez las sociedades del mundo occidentales lo están percibiendo también. ¿Por qué? Porque lo de Rusia, la invasión ilegal rusa de Ucrania, había ocurrido antes de ayer. Esta vez no nos había dado tiempo a olvidarlo. Entonces, tenemos ese escenario de doble rasero, un aplastamiento continuado del derecho internacional, pero también pasos inéditos. Por primera vez, la Corte Internacional de Justicia, que es el máximo tribunal de Naciones Unidas, ha admitido a trámite una demanda por genocidio presentada por Sudáfrica, en el marco de la cual la Corte Internacional de Justicia ha emitido 2 órdenes cautelares exigiendo a Israel el fin del bloqueo, algo que Israel no ha cumplido. Por primera vez en el otro tribunal, acordaros de que hay 2 en La Haya, la Corte Internacional de Justicia, máximo tribunal de la ONU, investiga estados. El Tribunal Penal Internacional, fundado en 2003, el primer fiscal jefe fue Moreno Ocampo, investiga personas. Por primera vez, un fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional solicita órdenes de detención contra 3 líderes de Hamas y contra los 2 máximos mandatarios de Israel, Netanyahu y Gallant. Está habiendo muchas presiones. Tantas que el fiscal jefe, que ojo, fue el candidato para ser fiscal jefe de Israel y de Estados Unidos, pues este fiscal jefe ha denunciado públicamente presiones. Presiones, duras presiones. Y llegó a decir, primero, a través de un comunicado oficial de su oficina y después en una entrevista en la CNN con Christiane Amanpour, a la que él le confesó que algún mandatario, un mandatario en especial, específicamente, le había dicho: tienes que entender que este tribunal fue creado para países africanos y para matones como Putin, ¿no? Entonces, estamos a nivel internacional ante un importantísimo pulso entre aquellas fuerzas que pretenden conquistar más espacios de impunidad hacia la ley de la selva y la ley del más fuerte, y entre aquellas fuerzas que quieren defender esas herramientas débiles que tenemos para que no se derrumben, e incluso están planteando, incluso públicamente, reforzarlas y reinventarlas. Por eso en Naciones Unidas el secretario general está diciendo que se necesita una reforma de Naciones Unidas. Naciones Unidas está obsoleta. Fue diseñada en los años 40 y estamos en 2024. Necesita un sistema de veto y de voto diferente y mecanismos de menos imposición y de más respeto mutuo entre Estados. Lo otro es la guerra permanente y eterna a través de la imposición y del autoritarismo. Y estamos ahí. Y eso es lo que se está discutiendo y lo que se está peleando a nivel internacional, a nivel global, y todo a través de la cuestión palestina. Por eso es tan importante lo que ocurre en Palestina, no solo para la gente palestina, sino también para todos, porque si estas dinámicas de mayor impunidad triunfan,
y no pasa nada después de este genocidio ambiental, como lo llama Naomi Klein, hoy son los palestinos y mañana podemos ser nosotros. Eso es lo que está en juego a día de hoy. En un contexto, y con esto termino, en el que hay un término que se está empleando en sociología, no para defenderlo, sino para criticarlo y para subrayarlo y alertar ante ello, que es el de población sobrante. En Palestina son los palestinos, en Europa es la población migrante, se externalizan fronteras para que cada vez mueran más lejos de nuestro territorio y de nuestras conciencias. Y ojo, el racismo y la deshumanización de la población migrante en Europa no es ejercido solo por la ultraderecha. Y o entendemos esto y hacemos un buen diagnóstico para ver qué se hace al respecto, o si no, seguirá creciendo, porque está normalizado a través de políticas institucionales. A la migración, en muchos espacios, se le llama amenaza híbrida, colocada en el mismo saco que el terrorismo y el ciberterrorismo. Cuidado con las palabras y cuidado con el lenguaje. Sé que muchas personas aquí estudiáis comunicación audiovisual o periodismo. Somos las palabras que usamos. Y las palabras pueden determinar dinámicas de la realidad. Si llamamos y señalamos desde la oficialidad la migración como amenaza híbrida que requiere aumento del gasto en defensa, y lo contamos así, y no hay ninguna pedagogía para abordar con antirracismo lo que ocurre, estaremos normalizando el marco de la ultraderecha y ese discurso racista, y eso está ocurriendo. Y esa población sobrante de la que hablan estos sociólogos también estamos viendo cómo puede estar en nuestros propios barrios, donde, bueno, pues en muchos lugares se hacen políticas que asumen que ya hay determinadas bolsas de población a las que no hay que ofrecerles ninguna cobertura, que ya están dadas por perdidas, y por lo tanto son nuevas bolsas de población que se añadirán a otras ya existentes de exclusión social. ¿Queremos que esta sea la dinámica del mundo o queremos otra? ¿Y cómo vamos a usar las palabras? Porque, una cosa más y ya, la relatora de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión y de Protesta, Irene Khan, ha dicho este año que la crisis de Gaza se está convirtiendo ya en una grave crisis para la libertad de expresión y de protesta en todo el mundo, que tendrá graves consecuencias a medio y largo plazo. Y lo dice porque estamos viendo cómo ha habido represión, por ejemplo, contra estudiantes de las acampadas universitarias en Estados Unidos, estudiantes que en muchos casos pertenecen a organizaciones judías, como Voces Judías por la Paz u otras. Que esto es muy interesante, ¿no? Que haya gente joven de la comunidad judía diciendo no en mi nombre. Estamos viendo cómo también se limita la libertad de expresión y de protesta en Alemania en relación al tema palestino. Hay una ilustración de Francisco de Goya sobre la Inquisición, en la que aparece un hombre torturado y debajo una leyenda: por mover la lengua de otro modo. Todavía en muchos lugares y en muchos espacios se castiga mover la lengua de otro modo. Y estamos en un momento en el que vemos cómo en espacios impensables, en los 2 últimos años, eso está ocurriendo. Y el periodismo siempre tiene que mover la lengua de otro modo, porque tiene que ser incómodo, tiene que denunciar los abusos, tiene que defender los derechos humanos, tiene que defender el autoritarismo, tiene que defender la violación del derecho internacional. Porque si no es otra cosa, pero no periodismo. Muy interesante. A raíz de esto último que dices, fíjate, yo creo que es muy peligroso la represión que ha habido en campus universitarios, en muchos sitios y todo esto, contra estudiantes que se movilizaban. En este caso, el debate que tú decías es súper interesante, estudiantes judíos. Pero fíjate, a mí me preocupa todavía más el éxito de conseguir la no movilización estudiantil, que ya está empezando a pasar. Es decir, el estudiante narcotizado, que ya directamente no. Vamos a seguir. Aludías tú a la entrevista que le hacías al fiscal hace poco, y evidentemente también aludías a un actor principal, y ha habido unas elecciones ahora recientemente en Estados Unidos. En ese sentido también yo creo que es interesante que aclares y expliques que el resultado de estas elecciones
tampoco va a variar mucho, ¿no? Lo que había, o sí, porque la administración Biden tampoco ha sido una administración como para tirar cohetes en cuanto a sus relaciones con la zona, ¿no? Pero bueno, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensas de lo que puede pasar a partir de tener, por ejemplo, a una persona como Marco Rubio al frente de la diplomacia de los Estados Unidos? Bueno, es terrible el equipo que está formando Trump y merece mucha preocupación. Vuelvo a Naomi Klein, que hizo un diagnóstico sobre la campaña electoral que me parece interesante, desde su apoyo a Kamala Harris, pero al mismo tiempo confesando que no era fan de Kamala Harris, ¿no? Pero bueno, una persona progresista, defensora de los derechos humanos como Naomi Klein, pues evidentemente consideró que era oportuno pedir el voto para ella, ¿no? Pero al mismo tiempo expresó su preocupación por la manera en la que abordó la campaña electoral. Afirmó que estaba tratando de olvidarse de las bases, estaba lanzando un mensaje claro diciendo que no me interesan las bases del Partido Demócrata. Y decía Naomi Klein, parece que le interesa más el voto republicano y el apoyo de sectores republicanos como Dick Cheney, que ofreció públicamente el apoyo a Kamala Harris y Kamala Harris ha querido presumir de ello, ¿no? Dick Cheney fue ex vicepresidente republicano con Bush, fue uno de los grandes impulsores de la invasión ilegal de Irak y de las mentiras de las armas de destrucción masiva. Y terminaba diciendo Naomi Klein, ha dejado claro que no le interesa a la gente árabe, musulmana, palestina, la izquierda en general, las personas que somos pacifistas. Por lo tanto, podemos concluir que, terminaba diciendo, no nos han olvidado, ¿no? O sea, la candidata del Partido Demócrata no nos tiene en cuenta y Trump nos quiere acorralar. Y me parece un buen resumen, ¿no? ¿Por qué decía Naomi Klein que Kamala Harris ha olvidado a la población árabe, musulmana, etcétera? Bueno, como sabéis, ha habido a lo largo de este año movilizaciones importantes en Estados Unidos. Yo he vivido en 3 ocasiones allí, en diferentes lugares, Washington, Nueva York y Carolina del Norte. 3 lugares diferentes. Y es la primera vez que he visto a lo largo de este año en el que he trabajado mucho allí, movilizaciones en campus universitarios de este nivel. Y esta aparición en la defensa de los derechos de la población palestina de sectores jóvenes de la comunidad judía. Incluso en las bases del Partido Demócrata surgió un movimiento que se hace llamar, traducido, pues sería algo así, el Movimiento por el Voto No Comprometido, que exigía a la candidata demócrata, primero a Biden y luego a Harris, un compromiso por un alto el fuego permanente y por un embargo de armas a Israel. No les quisieron escuchar, ni rechazaron encuentros, y en el Congreso del Partido Nacional Demócrata en Chicago, por el verano, en el llamado escenario de las minorías, por donde pasaron todas las minorías, solo hubo un veto a las voces palestinas del Partido Demócrata y a las voces del Movimiento por el Voto No Comprometido, en el que también hay voces judías. Ese fue el único veto. Y no hubo ninguna foto pública de la candidata con esa comunidad. Por lo tanto, ahí asumió un riesgo. Era arriesgado, ¿no? El Partido Demócrata, hay sectores de la población estadounidense que lo perciben también como parte de la élite. Bernie Sanders, que intentó ser candidato en 2016 y el establishment del Partido Demócrata batalló duro para que no lo fuera, escribió un comunicado tras la victoria de Trump diciendo, bueno, si nuestro partido se olvida de sectores importantes que habitualmente lo apoyan, también de la gente trabajadora, si no plantea cuestiones fundamentales como la necesidad de reforzar la escasa sanidad pública que hay para la gente, de ofrecer becas para los estudiantes en un país donde la educación universitaria, por ejemplo, es muy cara, etcétera, pues si nosotros nos olvidamos de ellos, pues es lógico que ellos se olviden de nosotros. Necesitamos hacer un análisis con honestidad para replantearnos qué queremos ser, ¿no? Y me parece, nos puede gustar más o menos Bernie Sanders, pero sin duda, cuando algo no termina de funcionar del todo bien y cuando además estamos en un mundo tan cambiante, si no nos autoanalizamos diariamente intentando mejorar, pues probablemente seguiremos cometiendo los mismos errores, ¿no? Pues esto es lo mismo para todos, ¿no? Y para los colectivos y para las organizaciones también. Bueno, dicho esto,
¿qué supone Trump? Trump ya tuvimos un ejemplo. Lo que pasa es que ahora Trump tiene todo. Tiene el Congreso, tiene el Senado, tiene el Supremo, o sea, ahora tiene todo, ¿no? Pero cuando gobernó en 2016 vimos, por responder a tu pregunta, con respecto a Oriente Medio, rompió una de las mejores cosas que desde mi punto de vista había hecho Obama, que era un acuerdo para el control del enriquecimiento de uranio por parte de Irán. Lo rompió. Ese compromiso establecía un máximo de enriquecimiento de un 3,67. Ahora no se sabe exactamente a cuánto está, pero sin duda estará mucho más, ¿no? Es decir, bueno, renunció a un pacto que había, que podía tener controlada una situación. Trasladó la embajada estadounidense a Jerusalén en un gesto que claramente es el reconocimiento por parte de Estados Unidos de Jerusalén como capital de Israel, a pesar de todas las resoluciones de Naciones Unidas. Reconoció los altos del Golán sirios ocupados ilegalmente por Israel en 1967, los reconoció como territorio israelí. Y propuso lo que llamó el acuerdo del siglo, que básicamente es entregar el 87% del territorio palestino ocupado ilegalmente por Israel, de Cisjordania, entregárselo a Israel. Bueno, ahora va a pretender hacer todo esto y va a pretender terminar ese trabajo y que Netanyahu termine ese trabajo, como ha dicho, ¿no? Finish your job. Que lo haga cuanto antes mejor, porque él siempre presume de gobernar como gestiona su imperio empresarial, ¿no? Siempre mirando la pela, siempre que a Estados Unidos le convenga. Bien. Por lo tanto, podemos decir que veremos un paso más hacia la impunidad. Esto no quiere decir que Biden lo haya hecho acorde al derecho internacional, ni mucho menos, como decíamos antes. Biden ha sido definido por muchos analistas de diferentes sectores en Estados Unidos como el presidente más pro-israelí de las últimas décadas, incluso más que Ronald Reagan. En 1982, tras las masacres de Sabra y Shatila, Ronald Reagan levantó el teléfono y al primer ministro israelí Menachem Begin le dijo: hasta aquí hemos llegado. Y si no me haces caso, corto el flujo del apoyo militar y no te apoyo. Bien, hay herramientas que Estados Unidos no ha utilizado. Estados Unidos ha continuado con la misma política. Y ayer mismo escuchábamos a Biden decir algo similar, ¿no? Kamala Harris también tiene una trayectoria en la que, por ejemplo, en abril fue un elemento muy activo para recabar el apoyo necesario en el Congreso para aprobar un gran paquete de armamento para Israel. Pero antes de Trump, ¿qué pasa? Que tenemos por delante 75 días hasta que Trump asuma la presidencia en enero. En esos 75 días la administración Biden todavía puede hacer muchas cosas. En 2016, cuando Obama perdió las elecciones y ganó Trump, Obama todavía era presidente saliente hasta enero, como lo es Biden ahora, y pasó algo inédito en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde se aprueban las resoluciones vinculantes, que Estados Unidos se abstuvo y no vetó una resolución que condena los asentamientos ilegales israelíes. Y cuando le preguntaron a su equipo por qué se han abstenido, el equipo de Obama dijo: porque él ya no tiene nada que perder. Que aquí entra en escena, bueno, pues otra cosa que hay que analizar, ¿no? La democracia estadounidense es mucho más diferente es muy diferente a la nuestra. Entre otras cuestiones, el dinero manda mucho, ¿no? Y hay lobbies pro-israelíes que, como ha escrito y dicho a menudo el expresidente Jimmy Carter, un lobby, por ejemplo, pro-israelí como AIPAC, su cita textual es: no nos engañemos, no defiende los intereses de la democracia estadounidense, está defendiendo los intereses de Israel, pero pone mucho dinero en las campañas electorales, no solo al Partido Republicano, también al Partido Demócrata. Y todas estas son las dinámicas que están marcando en estos momentos la política de Estados Unidos con respecto a Israel. Por lo tanto, Biden podría tener la oportunidad de dejar caer a sus aliados, que ahora sí estaría dispuesto a que salieran adelante determinadas resoluciones en Naciones Unidas. Y ojo, porque no se ha hecho ni lo mínimo para presionar a Israel, para que detenga sus masacres y su bloqueo de ayuda. Se pueden hacer muchas cosas. La Unión Europea mantiene vigente su acuerdo preferencial de asociación comercial, cuyo artículo 2 vincula la vigencia del mismo al cumplimiento de los derechos humanos por las partes. Se puede y se debe establecer un embargo de armas. ¿Y por qué digo se debe? Si soy periodista y debo ser
porque es que el máximo tribunal de Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, emitió un dictamen en julio en el que califica como ilegal la ocupación ilegal israelí y solicita a los Estados miembros, pide a los Estados miembros de Naciones Unidas que suspendan de manera inmediata el comercio y las inversiones que puedan colaborar o contribuir o facilitar de alguna manera la ocupación ilegal israelí. Y en septiembre, en la Asamblea General de Naciones Unidas, por abrumadora mayoría, se ha votado una resolución vinculada a esto que ofrece un plazo de 12 meses hasta septiembre próximo para que termine la ocupación ilegal israelí y exige a los Estados miembros de Naciones Unidas que suspendan de manera inmediata inversión y comercio que pueda facilitar de alguna manera la ocupación ilegal israelí. Pero se puede hacer más aún, que es lo que está pidiendo la relatora de Naciones Unidas para los territorios ocupados, Francesca Albanese, y otros sectores. Se puede suspender la membresía de Israel como integrante de la Asamblea General de Naciones Unidas hasta que cumpla con el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas, como se hizo con la Sudáfrica del apartheid. Todos estos son cosas que se pueden hacer. Y es importante saber que siempre se pueden hacer cosas y que siempre hay pasos a seguir a pesar de la impunidad y del poder de aquellas fuerzas de la impunidad. Tuve la suerte recientemente de almorzar con Angela Davis, que supongo que sabéis quién es. Tiene 80 y pico años, tiene todavía una actitud corporal transgresora y jovial. Y me decía una reflexión, compartía una reflexión conmigo, diciendo que en tiempos oscuros, más que nunca, transmitir esperanza tiene que ser una militancia, tiene que ser una obligación. No desde la ingenuidad, no desde lo naïf, pero estamos viendo que en este momento de pulsión de muerte y de pulsión de impunidad, al mismo tiempo se están dando pasos inéditos, intentando defender lo poco que tenemos a nivel contra la impunidad y al mismo tiempo intentar reforzarlo. Y estos son pasos que se pueden dar y que todavía no se han dado. Y con esto termino. En estos 75 días, Biden podría dar alguno de estos pasos. No los está dando. Entonces, cuando veamos un titular que nos dice que Biden está haciendo todo lo posible para forzar a Israel, pero que Israel no le hace caso, eso no es cierto. Y eso no es honesto, porque sabemos que los hechos son otros y que Biden tiene herramientas suficientes como para presionar a Israel, algo que no está haciendo. Y aquí tenemos un ejemplo, es un ejemplo de inacción por parte de la administración Biden frente a quien de verdad parece que tienen las ideas claras, ¿no? Que es ese objetivo del Gran Israel. Este tipo de discursos está creciendo muchísimo allí. ¿Puedes explicarles a todos lo que es el Gran Israel? Pues el Gran Israel lo mostró Netanyahu antes de los atentados de Hamás del 7 de octubre, un mes antes, en su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas. Si eso no es desafío, mostró un mapa en el que decía que Israel era todo, incluyendo los territorios ocupados palestinos, Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Y lo ha vuelto a mostrar recientemente. Pero es que tenemos una oposición en estos momentos en Israel que mayoritariamente elige no condenar esto. Es decir, las voces contra la ocupación ilegal israelíes en Israel en estos momentos son muy escasas. Como me decía uno de los portavoces de Standing Together, que es una de las pocas organizaciones que hay en Israel con palestinos e israelíes, tenemos la desgracia de que en estos momentos no hay voces para la paz en el Parlamento israelí. Ha habido otros momentos en Israel, ha habido otras épocas. Yo conocí Israel, empecé a viajar a Israel y a trabajar en Israel en los años 90 y era diferente. Hay gente que en los últimos años se ha ido porque no quiere que sus hijos hagan el servicio militar, que es obligatorio si no les meten en la cárcel. Hay gente que se ha ido porque considera que hay una atmósfera irrespirable. Pero en líneas generales está muy legitimada esa idea de la ocupación como algo necesario y en sectores importantes, no solo Smotrich u otros, Netanyahu, pero también una parte de la oposición importante, no están en contra de la ocupación ilegal. Entonces el Gran Israel es la idea de anexionarse Cisjordania, Gaza, que se está haciendo. Antes se hacía de manera más lenta y ahora lo están haciendo de manera más acelerada. Jerusalén Este, pero también el sur del Líbano, pero también los altos del Golán sirios.
Esta es la idea del Gran Israel. En un momento en el que estamos viendo cómo en el mundo hay escasez de recursos, y esto también es un factor más añadido, ¿no? Es como si se hubiera dado un pistoletazo de salida a muchos lugares para ver quién acude y saquea más rápido, ¿no? Y puede tener control de territorio. Y esto también es un factor a tener en cuenta. Hay voces muy interesantes en Israel que tienen que ser escuchadas. Yo conozco desde hace muchos años a una académica judía israelí, Nurit Peled, que además es hija del primer general israelí que se convirtió en Paloma, Matilyahu Peled, que fue el primero que modificó sus posiciones belicistas en favor de la ocupación y tuvo un cambio radical y lo mostró públicamente. Nurit Peled es una académica, profesora primero en la Universidad de Tel Aviv y ahora de Jerusalén. Ha escrito varios libros sobre el racismo que hay en Israel, cómo se inocula el racismo en la sociedad israelí contra la gente palestina desde la más tierna infancia, normalizado a través de la educación. Son libros muy interesantes. El día de los atentados de Hamás, el 7 de octubre de 2023, unos atentados que mataron a una amiga de Nurit Peled, que también era una conocida mía, una activista pacifista, Vivian Silver, una mujer mayor que vivía en uno de los kibutzim atacados. Nurit, en un chat de WhatsApp privado de profesores universitarios, escribió la siguiente reflexión, citando al filósofo Fanon, que a su vez había sido citado en su día por Jean-Paul Sartre, otro filósofo, y ella lo recordaba. La cita es la siguiente: si la bota de hierro del opresor lleva décadas aplastando, oprimiendo, ocupando al oprimido, y este, una mañana, tiene la posibilidad de abrir una rendija a un ojo, ¿qué mirada esperas ver? Y añadió, hemos visto esa mirada. Nurit es académica y pensadora. No hay ninguna justificación nada de ahí. A la hija pequeña de Nurit, en 1997, la mató un atentado de Hamás en la calle Ben Yehuda de Jerusalén. Ella estaba reflexionando y analizando. Pues bien, alguien se chivó. En aquellos días el ministro de Educación de Netanyahu salía por la tele diciendo quiero nombres, si ves que tu vecino dice algo que no, quiero nombres. O sea, un estado de macartismo, que esta vez se ha extendido no solo contra la población palestina israelí, sino también contra la población judía israelí, como Nurit Peled, que fue suspendida temporalmente como profesora en la Universidad de Jerusalén. Su abogado escribió un artículo muy interesante al respecto en el New York Times. Y gente como Nurit es atacada en Israel. Y estamos viendo también cómo hay voces no solo israelíes de esa minoría muy minoritaria en Israel, pro paz, contra la ocupación ilegal, defensora no solo de los derechos de la población israelí, sino también de los derechos de la población palestina, sino a nivel mundial contra voces judías. Estamos viendo cómo, por ejemplo, la acusación de antisemitismo se tergiversa contra todas aquellas críticas a Israel y contra todas aquellas defensas del derecho internacional y de los derechos humanos, no solo de la población israelí, sino también de la población palestina. Y esto es muy grave. Es muy grave para la población palestina, es muy grave para la defensa de los derechos de todos y es muy grave para la lucha contra el antisemitismo, que es una cosa muy seria, ojo. Y estamos viendo cómo hay voces judías, como la filósofa estadounidense Nancy Fraser, firmó un manifiesto en favor de los derechos de la población palestina, fue cancelada en Alemania, se canceló su invitación a un congreso en Alemania y ha sido acusada de antisemita. Judith Butler, filósofa judía, lo mismo, antisemita. Naomi Klein, antisemita. Jonathan Glazer, director de la zona de interés del que os hablé antes, judío británico, cuando recoge su Oscar dice: me niego a que mi judaísmo sea secuestrado por la ocupación. Antisemita. Hubo un comunicado incluso de gente de Hollywood acusándolo de antisemita y protestando. Luego también salieron otras voces judías a defenderlo. Yuval Abraham, un tipo que es muy válido, judío israelí, que además fue el periodista que investigó sobre el uso de la inteligencia artificial por parte del ejército israelí, que la está empleando contra gente en Gaza, con algoritmos de lo más arbitrarios que matan a mucha gente inocente, ¿no? Yuval Abraham, al mismo tiempo, es codirector de un documental que ganó el premio del público en el festival en la Berlinale, y cuando recogió su premio, que por supuesto habla de la ocupación, cuando recogió su premio, acudió con el codirector, que es palestino, y dijo: él vive a 30 kilómetros de donde yo vivo, pero él vive en territorio palestino ocupado y es palestino. Por lo tanto, no tiene los derechos que yo tengo,
no tiene los derechos más básicos, sufre la ocupación y el apartheid. Bien, pues por eso fue acusado de antisemitismo, el judío israelí, en Israel y en Alemania, y ha recibido amenazas de muerte, y sigue haciéndolo. Justo anoche me contaba que en la página web de la ciudad de Berlín ha añadido una reseña sobre su documental diciendo que es antisemita. Ante sus protestas esta mañana lo han retirado. Pero esta es la realidad que está ocurriendo en estos momentos y es muy grave. Y de esto también hablaba la relatora de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, Irene Khan, cuando decía que la crisis de Gaza se está convirtiendo ya en una grave crisis para la libertad de expresión y para la libertad de protesta. Otro Israel es posible, como otra Sudáfrica fue posible, sin apartheid. Pero para eso se necesita presión internacional y una reacción y una acción por parte de aquellos gobiernos que están permitiendo a día de hoy, por activa o por pasiva, que Israel pueda seguir con su impunidad. Esto está ocurriendo al otro lado del Mediterráneo, esto está muy cerca de acá. Y tan cerca. Vamos avanzando, voy a sacar otro par de cuestiones que creo que son importantes y luego a ver si abrimos un poco un turno de preguntas con la idea de que a la 1:30 podamos cerrar más o menos. España. Vosotros estáis trabajando en el diario una serie de reportajes y haciendo un seguimiento a todo el material que está pasando por el puerto de Algeciras. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos fomentando? ¿Qué no debemos hacer? Bueno, España, como parte de la Unión Europea, sí que ha planteado que se suspenda el acuerdo comercial preferencial con Israel, del que hablaba antes, pero para eso se necesita unanimidad en la Unión Europea y tampoco ha habido presión por parte de muchos estados. Ha reconocido el Estado palestino, es un paso simbólico importante, pero es insuficiente. O sea, ante la envergadura de las masacres, de la limpieza étnica, de la campaña de exterminio en el norte, del bloqueo, de la anexión, de la ocupación ilegal, ante todo eso se necesita mucho más, ¿no? Y entre otras cosas, evidentemente, lo vimos. Por eso antes hablaba del doble rasero. Se pudo hacer con Rusia. Sanciones, evidentemente embargos. El Tribunal Penal Internacional en tiempo récord aceptó a trámite la solicitud del fiscal general de arresto contra Putin. En el caso israelí, por primera vez un fiscal ha solicitado a trámite orden de arresto contra Netanyahu y su ministro de Defensa, ahora exministro, pero todavía el panel de jueces que tiene que decidir no lo ha hecho. Y está habiendo muchas presiones. Tantas que incluso lo dicen públicamente. Ya han transcurrido ya 5 meses y medio desde esa solicitud. Y un embargo de armas, a día de hoy, para que funcione tiene que ser integral, tiene que ser formal. ¿Por qué? Porque si no, realmente no hay mecanismos de supervisión, ni tampoco se lanza un mensaje claro a las empresas que eligen nuestras rutas, ¿no? Más allá de que España siguió enviando material militar en octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero a Israel, a pesar de que lo negó, lo sacamos en el diario.es, y ha seguido comprando material militar, armamento, a Israel. El último contrato de adjudicación hace 2 semanas que no lo miro porque tenemos mucho lío con Estados Unidos y todo, pero el 21 de octubre el Ministerio de Defensa adjudicó un nuevo contrato de compra de armamento. Entonces, ¿qué ocurre? Básicamente la dinámica está siendo cuando algún medio de comunicación, o sea, no está habiendo envíos ya que sepamos, es muy difícil el comercio de armas, si habéis visto o leído, yo que sé, a John le Carré o alguna película de adaptación del libro, bueno, pues él lo cuenta muy bien, ¿no? O sea, hay una opacidad tremenda y hay investigadores internacionales contando la opacidad del comercio de armamento, ¿no? Pero con respecto a aquel comercio de armamento que sí que va con los documentos, porque nosotros esto lo estamos viendo en bases de datos públicas, o hay un control específico o si no, bueno, pues sigue ocurriendo. Entonces, esos envíos, ahora en diciembre el Gobierno tiene la obligación de publicar información sobre todo el año, pero probablemente lo que creen los investigadores expertos en esto es que
pondrá todas las cifras juntas, con lo cual será muy difícil distinguir por fechas, ¿no? Pero con respecto a las compras, ¿y por qué es importante? ¿Y por qué desde, por ejemplo, la relatora de Naciones Unidas o la Corte Internacional de Justicia o esta resolución de la Asamblea General, por qué insisten en suspender todo comercio e inversiones que puedan contribuir de alguna manera a la ocupación ilegal israelí? Porque si se está comprando a empresas armamentísticas israelíes, que son las que suministran al ejército israelí, participan activamente en la ocupación y la facilitan, se está contribuyendo a ella. Se está contribuyendo a ella, porque esas empresas necesitan vender también para poder contar con, bueno, pues con el dinero suficiente para seguir fabricando también. Es una contribución clara, ¿no? Es más, el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas prohíbe las transferencias de armamento a Israel, pero también todo tipo de tránsito, es decir, todo tipo de paso de material militar desde otro país que haga escala en España o en cualquier otro país para llegar a un destinatario que podría usarlas de algún modo para crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio o para ataques contra población civil. Por lo tanto, actualmente, servir como puerto de tránsito o de transbordo, porque ahora os contaré que en realidad está habiendo transbordo, lo vamos a contar mañana, para Israel es violar el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas. Pero no solo es violar el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas. La ley española 53/2007 comienza diciendo que está totalmente comprometida con el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas. Por eso es violar también la ley sobre comercio de armas española. Esto es lo que hay hoy, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Se ha seguido comprando, es probable que a la prensa se le haya pasado muchas de esas compras. Cuando se están haciendo públicas en los últimos meses, el Gobierno reacciona y dice, las suspendemos. Tampoco en muchos casos tenemos modo de comprobarlo. El otro día yo leía el portal de Infodefensa, que está escrito por militares en muchos casos, ¿no? Y se hacían esta pregunta. Cuando hemos publicado que en octubre hubo nuevas adjudicaciones, nuevas compras de material israelí, y Margarita Robles, ministra de Defensa, sale diciendo que se cancelan y que se suspenden, o cuando posteriormente la cadena SER en este caso, que me alegra que no seamos nosotros el único periódico, ¿no? Desvela que el Ministerio del Interior del Gobierno español acaba de comprar 15.000 balas israelíes, y entonces sale el Ministerio del Interior diciendo que se cancelan. ¿Cómo se cancela eso? Porque tú, una vez que suscribes una compra, habrá una cláusula del contrato para la cancelación. ¿Qué supone eso? ¿Supone un pago? Porque entonces es lo comido por lo servido. Supone que tenemos que compensar a esas empresas. Y en Infodefensa se preguntaban, y a mí algún militar también me lo ha dicho, dice, ¿y entonces qué va a pasar con esa compra que ya se contaba con ella? Que llegarían los primeros materiales, por ejemplo, de esta última adjudicación en diciembre. En fin, hay muchas preguntas que o no se están formulando o no se están respondiendo, o ambas cosas, ¿no? Y esto está ocurriendo. Y con respecto al tránsito, y con esto termino, bueno, pues no es fácil, pero en mayo hubo 2 barcos sospechosos que se acercaban a Cartagena, presuntamente con material militar para Israel. Se denunció, lo denunció la relatora de Naciones Unidas también, y finalmente el Gobierno, el ministro de Transportes, Óscar Puente, entonces se quejó mucho y dijo que esas voces eran fabricadores de bulos. Yo creo que a estas alturas se habrá arrepentido porque, bueno, era simplemente desde la cultura de derechos humanos y del derecho internacional denunciar algo que había indicios suficientes para pensar que llevaba armamento, ¿no? Pero finalmente el Gobierno desvió esa ruta y no hicieron escala en España. Y dijo que no iba a permitir ese tipo de escalas o tránsitos. ¿Qué ocurre? Que hemos tenido acceso a una investigación que desvela que solo por una ruta, que hay más, pero son muy difíciles de controlar, pero tenemos una ruta absolutamente ya diagnosticada que sale de Estados Unidos, que envía regularmente armas a Israel, hasta Algeciras. En el puerto gaditano de Algeciras llega y no solo hace tránsito para descansar, repostar, meter combustible, no. En muchas ocasiones bajan la carga, se queda en territorio español y horas o días después viene otro barco y recoge esa carga y continúa a través de Egipto hasta los puertos israelíes de Haifa y de Ashdod. Este último está a apenas 30 kilómetros de Gaza. Y esto estaba ocurriendo regularmente. Cuando lo hemos denunciado la semana pasada,
Claro, denunciamos también que es que desde mayo, que me olvide de esto, de mayo a septiembre hemos descubierto que solo de mayo a septiembre, o sea, en mayo el Gobierno dice que no lo permitirá. De mayo a septiembre, solo por esta ruta, han pasado 1.185 envíos de material militar haciendo escala en Algeciras con destino final Israel. Y lo que vamos a publicar mañana, que os lo cuento ya, es que tenemos constancia de que en las próximas semanas y meses, hasta febrero, ya está la ruta establecida de otros 11 barcos de esta ruta a través de la naviera Maersk, que evidentemente si el Gobierno quiere cumplir con lo que ha dicho y también con la ley y el tratado internacional, tendrá que desviar esta ruta. La semana pasada, cuando contamos esto, y con esto ya termino la explicación, anunciamos que de hecho se acercaban 2 nuevos barcos que estaban a punto de atracar en Algeciras. Y ante ello, el Gobierno los ha desviado. Y finalmente han atracado en Tánger, Marruecos. Estamos coordinados investigadores de varias nacionalidades. Esto no es fácil llegar hasta aquí. Aún así, ojo, es información pública. O sea, no es tan difícil, no es que lo hagan en secreto. No, están en las bases de datos. Están en las bases de datos, lo que se llama, en la jerga naviera, en el documento de embarque, que son las facturas de carga, o sea, los envíos. Están ahí escritos. A ello hay que añadir, por ejemplo, hay porcentajes muy amplios que lo definen como carga desconocida. Pero hay otros que son vehículos militares, partes de proyectiles, es decir, hay cosas muy claras. Por lo tanto, bueno, quizás se logre desarmar esta ruta a través de Algeciras, pero hay otras, a través de Valencia y de Barcelona. El Centre de las, que es gente de Valencia, de Estudios para la Paz, investigadores, han detectado que hay otra naviera, la naviera CIM, que también está pasando por Valencia y Barcelona con este tipo de envíos. Bueno, ante la Sudáfrica del apartheid en su día, uno de los pasos que se empezaron a dar fue intentar diagnosticar todas estas rutas e intentar pararlas, ¿no? Evidentemente, ahí hubo una explicación clave que no se suele tener en cuenta, y es que ¿por qué cae la Sudáfrica del apartheid? Bueno, porque el mundo cambió también. Porque la URSS se estaba transformando y estaba entrando la perestroika. Y cuando eso ocurrió, la URSS decidió que ya no iba a seguir involucrado en Angola y en otros países africanos que eran aliados y en los que jugaba un pulso en África con Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos pensó, bueno, ya no me interesa tanto mi aliado, la Sudáfrica del apartheid. Y resultó más fácil para Estados Unidos soltar ese apoyo y poco a poco ir admitiendo, bueno, que quizás era insostenible esa Sudáfrica del apartheid en el tiempo, ¿no? Ahora estamos en una correlación de fuerzas que de momento lamentablemente sigue siendo muy favorable a ese empeño de Estados Unidos en tener a Israel como un aliado clave en Oriente Medio, a través del cual también puede ejercer su influencia y su control de la región, ¿no? O sea, cuando en abril Estados Unidos aprueba una serie de envíos armamentísticos a diferentes zonas del mundo, aprueba un gran envío a Ucrania, donde juega un pulso contra el régimen de Putin, que ocupó ilegalmente Ucrania, ¿no? Pero que también en juego hay ahí una voluntad de un control y de una capacidad de influencia en esa zona de Europa del Este y del oeste de Rusia. Envió armamento a Taiwán, que es un actor que ejerce como contrapeso de China, el gran competidor económico de Estados Unidos, y envió armamento a Israel, que en Washington a Israel se le suele llamar en circuitos diplomáticos y políticos nuestro portaaviones, el portaaviones de Estados Unidos en la región, porque no es solo el sueño sionista del gran Israel que muchos estadounidenses que están en el poder defienden, no siendo judíos. Ahora Israel, entre sus máximos aliados en el mundo, tiene sionistas no judíos de la ultraderecha, también aquí en Europa, ¿no? Al sionismo se apuntan mucha gente, ¿no? Biden se declara un gran sionista y no es judío. Hemos hablado de esto, pero yo creo que tampoco también ha hablado antes Alfonso, o sea, la situación de los compañeros, de los periodistas en Gaza es tremenda. Reporteros Sin Fronteras en el último informe ya lo dejaba muy claro. Este año va a ser tremendo.
Tú que tienes contacto directo con ellos, si hay un colectivo, todo el mundo está sufriendo, pero especialmente el colectivo de periodistas está siendo una sangría. El colectivo de médicos y de periodistas es terrible. Claro, y vuelvo a lo de antes, la deshumanización y el racismo. Si hubiera 130 periodistas o más muertos, es la mayor cifra de la historia desde que se contabiliza la muerte de periodistas en los conflictos o en escenarios de violencia. Si no fueran palestinos, ¿qué estaría ocurriendo? Porque cuando matan a un periodista occidental, la reacción es otra. Si Israel nos hubiera dejado entrar teniendo en cuenta su doctrina Aníbal que aplica de aplastamiento masivo, habría asesinado ya a muchos periodistas occidentales y eso en sí mismo habría provocado una reacción y habría forzado a gobiernos occidentales a cambiar sus políticas. Y eso también Israel lo sabe. Y esa es otra de las razones por las que está prohibida nuestra entrada. Yo era muy amiga de Shirin Abu Akleh, periodista palestina que en 2022 fue asesinada en Cisjordania. No es la primera vez que Israel asesina a periodistas, lleva haciéndolo a lo largo del tiempo. No ocurre nada. Shirin Abu Akleh era una palestina cristiana con doble nacionalidad, pasaporte estadounidense, ojo. Por cierto, Israel ha matado a varios estadounidenses a lo largo de este año, en Cisjordania también. Pero la reacción es otra porque son palestinos. Si estos periodistas fueran occidentales, la reacción habría sido otra. Y esto es un atentado gravísimo para la libertad de información y para el periodismo. Y la última, Olga. Esta foto para ti es importante. Yo digo por cerrar y porque también hay mucha gente joven aquí que no sabe el contexto de esta foto. Yo hace 20 años el primer invitado que traje a mi clase fue el hermano de Couso. Cuéntanos qué supuso para ti personal y profesionalmente esta cobertura y estos momentos. Bueno, la invasión de Irak en 2003 y esa guerra y esos bombardeos fueron terribles. Bush lo bautizó, la administración Bush, como Operación Conmoción y Pavor. Naomi Klein, en su libro La doctrina del shock, que si no lo habéis leído os lo recomiendo, dedica un amplio capítulo a ello. A mí me conmovió mucho cómo narra ella, bueno, la voluntad de esos bombardeos de provocar conmoción y pavor. Porque realmente estábamos aturdidos todo el día. Yo no he vivido unos bombardeos igual y de hecho no hubo unos... O sea, Afganistán no fue igual y otros muchos después no fueron igual. Gaza supera esto con creces. Con creces. Vamos, lo supera con creces los bombardeos, las toneladas de... Pero bueno, fue ver de una manera muy rápida, muy acelerada, la fragmentación de un país en muy poco tiempo, la ruptura del tejido social y la creación del caos, ¿no? Y dentro de eso, bueno, pues esa es una foto en el Hotel Palestina, en la fase de bombardeos. No me gusta mucho porque estoy sonriendo, me lo dice siempre un amigo iraquí, está sonriendo y en realidad no estábamos sonriendo nunca, pero bueno, a veces, aunque estés con el corazón encogido, pues alguien te tira la foto y vas y sonríes, ¿no? Pero estábamos en el Hotel Palestina porque 2 días antes del inicio de la invasión el Pentágono le dijo a la CNN y a otras cadenas de televisión estadounidenses que el Hotel Al-Rashid, donde estaba la prensa internacional, podía ser posible objetivo porque estaba rodeado de edificios gubernamentales, de ministerios e incluso a lo mejor de algún edificio militar. Y entonces buscamos un edificio que estuviera en una zona totalmente, o sea, donde no hubiera ni un ministerio ni una sede de nada, ¿no? Y era el Hotel Palestina. Y fuimos, nos trasladamos todos con la CNN, la ABC, que todavía no se había ido, etcétera, ¿no? Y los medios estadounidenses dieron sus coordenadas a sus jefes, que a su vez se las pasaron al Pentágono, ¿no? Colin Powell, secretario de Estado estadounidense, lo reconoció posteriormente, tenían nuestras coordenadas, ¿no? Bien, pues como sabéis, en la fase final de la invasión, pues primero el 7 de abril, Julio Anguita Parrado, que iba empotrado con las tropas estadounidenses, como lo fue Alfonso, bueno, pues murió en un ataque, y el 8 de abril, la mañana del 8 de abril, yo me desperté muy pronto. El 7 de abril, desde alguno de los balcones habíamos visto ya a soldados estadounidenses al otro lado del río a tan solo 300 metros. Nos habíamos saludado, íbamos identificados con chalecos de prensa que ponían press. Y el 8 de abril, pues esa mañana yo iba a ir al aeropuerto, que estaba a muchos kilómetros, a varios, o sea, lejos, porque había una batalla allí. Pero justo cuando iba a salir, pues vi pasar al lado de mi
balcón, piso 16, 2 helicópteros estadounidenses. Y claro, eso indicaba mucho. Si ya estaban volando helicópteros ahí, consideraban que esa zona, bueno, estaba medianamente despejada, ¿no? Porque un helicóptero volando a baja altura pues se expone a una serie de riesgos. Entonces llamé a la redacción de la cadena SER y les conté esto y me dijeron, te damos paso en el siguiente informativo. A las 10 de la mañana, hora española, 12, hora iraquí. Y esperé a que me llamaran. Yo me había tirado pues 2 meses enviando todas mis crónicas desde el balcón, porque necesitábamos teléfonos satélites. Los bombardeos estadounidenses la primera noche fueron contra las centrales eléctricas, se quedó pues casi todo el país sin luz, sin agua, ¿no? Entonces teníamos generadores eléctricos que alimentábamos con gasolina, que hacían mucho ruido, los poníamos en los balcones. Y nos poníamos en los balcones para que la pantalla del satelital pudiera acceder a señal, ¿no? de algún satélite. Teníamos ahí unos castillos de sillas, bueno. Y al mismo tiempo también, si teníamos que hacer directos, nos servía estar en los balcones porque observábamos los bombardeos muchas veces muy cerca, ¿no? Pero al mismo tiempo el ruido de los generadores nos molestaba mucho. Pero yo tenía un cable muy corto que me obligaba siempre a tener también el aparato al lado de la pantalla satelital. Pues esperando esa mañana a que me dieran paso, de repente descubro un doble fondo en mi maleta y ahí estaba el cable largo del teléfono satélite después de 2 meses. Y lo instalo. Y entonces eso me permite meter el aparato telefónico en la habitación. Vuelvo al balcón y yo estaba observando, como lo estábamos haciendo muchos, 2 pisos más abajo lo estaba haciendo José Couso, que lo estaba grabando, pues una hilera de tanques estadounidenses que llevaban allí horas. No había batalla, como digo, pasaron esos 2 helicópteros tranquilamente y de repente suena el teléfono. Y el teléfono, gracias al cable largo, estaba dentro. Y cuando estoy saliendo del balcón, impacta el proyectil que lanza uno de esos tanques situado a poco más de 1 kilómetro. Es un proyectil de fragmentación que se divide en 3. La parte principal choca de lleno contra Reuters, que estaba justo en el balcón debajo de mía. Mata en el acto a Taras Prosiuk, que era de Reuters, y hiere de gravedad a Paul, un periodista británico, que luego le tuvieron que hacer costuras, bueno, pues a toda carrera, porque los hospitales en esos días estaban llenos de heridos de los bombardeos y veías a los médicos operar ahí, incluso en el hall, ¿no? No, como decía Paul, no había tiempo para costuras bonitas. Y un piso más abajo de Reuters estaba José, que resulta herido en la mandíbula y en una pierna, y en el 16 se cae prácticamente entero. La cámara de un compañero de Televisa que había ido al baño queda destrozada completamente. Y bueno, yo no sé si salvé la vida, pero desde luego graves heridas, sí. En la onda expansiva me tiró hacia atrás, hacia la pared, me quedé completamente sorda, y dicen los compañeros de la habitación de al lado, de Antena 3, que salí corriendo y diciéndoles, ha sido contra el hotel. Y entonces empezamos a bajar por las escaleras despavoridos, porque lo que llevábamos viendo todas esas semanas es que donde caía uno, luego caía otro, que era el que destrozaba ya el edificio. Posteriormente el New York Times publicó que se barajó ese segundo ataque. Entonces, en la bajada de las escaleras, bueno, pues si os podéis imaginar, recuerdo, bueno, pues cuando llegamos al piso 14, pues un colega de la RAI italiano apareció con las manos ensangrentadas diciendo José está herido. Y a partir de ahí, bueno, pues José terminó falleciendo. ¿Qué ocurre? Que posteriormente, en enero de 2011, 3 testigos que declaramos en la Audiencia Nacional como testigos del asesinato, 3 periodistas, Jon Sistiaga, Carlos Hernández y yo, viajamos con el juez Pedraz de la Audiencia Nacional acompañándole a hacer una inspección ocular en Bagdad, donde pudo comprobar con la reproducción de un visor casi con la misma capacidad que el del tanque, pero menor, cómo desde el puente, desde donde nos dispararon, se podía ver no el letrero en inglés que ponía Hotel Palestine, sino hasta el color de mis ojos. Y a todos los periodistas que estaban identificados, más allá de que tenían las coordenadas, ¿no? ¿Qué pasó en las siguientes horas? Pues que toda la prensa internacional que estábamos allí corrimos a intentar salvar a nuestros heridos, a llorar a nuestros muertos y a barajar un plan B. Con lo cual no hay ni una imagen desde ese día a las 12 de la madrugada, a las 12 de la mañana del mediodía, hasta el día siguiente, que ya las tropas estadounidenses
llegan al Hotel Palestina y eligen la plaza del Hotel Palestina para hacer esa escenificación del derribo de la estatua de Saddam Hussein. En el régimen iraquí de Saddam Hussein había una estatua en todas y cada una de las plazas de Bagdad y de todas las ciudades, ¿no? Pero eligieron esa porque ahí estaba la prensa. Recuerdo que poco antes de que ocurriera eso, un grupo de periodistas fuimos al encuentro de las primeras tropas cerca, íbamos ondeando con mucho miedo sábanas, nos miraban desde las ventanas, yo veía que niños y mujeres nos veían, debían pensar, estos están locos. Y cuando ya llegamos al encuentro de los primeros soldados, pues el que estaba ahí al mando le dice al soldado Rudy, ¡Rudy, al suelo! Y entonces el soldado Rudy hace una demostración ante la cámara reptando por el suelo del asfalto para la cámara, ¿no? Y había chavales muy jóvenes, 2 de ellos me preguntaron, ¿sabes cuándo vamos a llegar al centro de Bagdad? Y les dije, ya estáis en el centro de Bagdad. ¿Sabes cuándo podremos llamar a nuestras madres? Bueno, pues esto es lo que son las guerras, ¿no? Que son terribles. En los días siguientes, además, el gobierno de Aznar empezó a decirnos que saliéramos de allí como si fuera... En aquel momento no se podía salir de allí, como si fuera a ir, o que nos iba a sacar, como si fuera a ir Rambo a lanzarnos unas cuerdas, ¿no? Y además aseguró que ya los aliados estadounidenses habían encargado del cadáver de José y realmente no era así, con lo cual pues 3 o 4 periodistas nos arriesgamos mucho, que todavía cada vez que lo pensamos, bueno, pues ahí ocurrió probablemente un milagro porque había una zona de fuego cruzado, en fin, y fuimos a la búsqueda del cadáver de José, que estaba ahí abandonado en una morgue, ¿no? Y esto fue lo que ocurrió, y el asesinato de José Couso fue muy emblemático porque no es solo el caso de José Couso, es el caso de la defensa del derecho de información. Incluso las guerras tienen reglas y hay que respetarlas. Aquello era un lugar donde solo había periodistas y civiles y fue atacado, como en tantos sitios, ¿no? Una y otra vez. Además, en los últimos años les ha salido gratis a todos aquellos que lo hacen, que son pues los bandos implicados, ¿no? Siempre, y por lo tanto, cuando la impunidad persiste, pues vuelve a ocurrir. Pues muchísimas gracias, Olga. 2 preguntas. Mira, aquí hay 2. Alfonso. Pero el alumnado que también... No, yo por alusiones no. Quería introducir un elemento que es la guerra de la propaganda y cómo observas que ese doble rasero que has mencionado, digamos, allí donde no hay sentimiento de culpa ni se hacen responsables del genocidio nazi ni del holocausto, obviamente no hay ningún sentimiento de culpa, que es el pretexto que utiliza Alemania, por ejemplo, para reprimir a quienes pues van a la feria del libro y se les expulsa o se les tacha de antisemitas. ¿Cómo crees que afecta que se haya agotado el crédito del holocausto en la guerra de la propaganda? Lo hemos visto en Países Bajos, que había 60 secuestrados, porque lo dijo Israel. Había 60 secuestrados y eran hinchas que se dedicaban a provocar, a crear disturbios, etcétera, etcétera. Pero más allá del apoyo político de muy pocos países europeos, aunque no sé por qué España se sumó a esa pantomima, digamos, ¿cuál es digamos, el futuro de la guerra de propaganda? Porque creo que Israel lo está perdiendo frente a la opinión pública internacional, incluso dentro del territorio europeo. En Estados Unidos es otra película. A pesar de todo eso que has nombrado, y que yo creo que requiere que recordemos aquello sobre lo que tanto escribió Hannah Arendt, ¿no? La banalidad del mal, Alemania no ha entendido nada. Alemania está repitiendo algunas dinámicas. Esa tergiversación a lo que hace referencia Alfonso, no sé si habéis hablado antes de ello, pero es que Netanyahu, cuando el otro día una serie de hooligans van coreando consignas pidiendo muerte a los árabes, muerte a los palestinos, incluso haciendo referencias en algunos casos a los niños de Gaza, Netanyahu actúa y aprovecha esa situación para equipararlo con la noche de los cristales rotos. O sea, es banalizar con algo muy serio, la noche de los cristales rotos. Y, ojo, que decide ir a un país europeo a rescatar a los hooligans
Y esto deja un mensaje claro, puedo ir e intervenir allá donde me plazca, ¿no? Cuidado, que no es la primera vez que Israel ha, por ejemplo, en el pasado llevó a cabo asesinatos también en suelo europeo, ¿no? En los años 70, etc. Aún así, esto que preguntas que es muy interesante, que aún así está perdiendo la credibilidad, y es verdad. Una de las cosas que ha ocurrido en estos 13 meses es que por primera vez en muchos lugares del mundo las sociedades se han informado bien de lo que ocurre. Y tiene posiciones insostenibles. Incluso Trump, antes del verano, incluso Trump llegó a decir: me preocupa la imagen pública de Israel porque la está perdiendo. O sea, pero la pérdida de credibilidad no es suficiente. Hemos visto cómo en el pasado se han cometido crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad en operaciones militares en el propio Irak, y eso conlleva una pérdida de credibilidad momentánea, pero la memoria es muy corta, y si no ocurren más cosas y si no se impulsa una presión mayor, pues eso no es suficiente, ¿no? Cuando además en Alemania realmente se está viviendo una situación difícil para aquellas voces que quieren posicionarse en defensa de los derechos humanos y el derecho internacional en relación con el pueblo palestino. Lo que pasa en Alemania es muy preocupante. En Alemania, bueno, es que además pasan muchas cosas a la vez, ¿no? Es un país afectado por la invasión rusa de Ucrania, es un país afectado por la crisis económica que está sufriendo y es un país afectado por la crisis política. Va a haber elecciones en muy poco tiempo, el gobierno va a caer. Y Alemania es importantísimo en Europa. Es decir, están pasando muchas cosas en el mundo, muchas cosas que nos van a afectar de pleno, ¿no? Y Alemania no ha tenido la altura política ni moral para posicionarse de una manera diferente con respecto a Israel. Abrazando esa banalidad del mal, abrazando nuevamente una escenificación en la que muestra que no entiende absolutamente nada, ¿no? Y que está en contra del derecho internacional y el derecho de la población palestina, con la justificación de que tiene que defender a Israel como si Israel fuera sinónimo de pueblo judío o de comunidad judía, ¿no? Israel es un Estado que se define judío, pero en el mundo hay muchos judíos y mucha comunidad judía. Y defender a Israel no es algo necesario para luchar contra el antisemitismo. Que esto es algo de claro y de perogrullo, pero bueno, juega esa escenificación. ¿Algún estudiante quiere hacer alguna pregunta? Vale, Ángel. Ángel. Bueno, cuando ocurre una y otra vez y no pasa nada, y cuando además, o sea, es algo, estamos en otro mundo, no estamos en Gaza. Y ver todos los días esas imágenes llega un momento en el que provocan incluso depresión. Hay gente deprimida. Cualquier persona a la que nada de lo humano le es ajeno, y ojo, hay mucha buena gente en el mundo, está afectada de una manera u otra por esto. Y ver esas imágenes terribles todos los días es muy duro. Pero no querer verlas no significa que pasemos del tema o que no estemos comprometidos. Es simplemente que, bueno, que es duro gestionar eso emocionalmente todos los días. Por otro lado, al mismo tiempo, es importante que esas imágenes existen, aunque no queramos someternos a el mal trago de tener que ver cuerpos desmembrados todos los días. Es absolutamente legítimo, eso no significa estar descomprometido. Pero esas imágenes también son pruebas de crímenes y están en la Corte Internacional de Justicia en estos momentos, como otras muchas pruebas, ¿no? Hablando de la desmovilización o de la movilización, claro, el no a la guerra contra la invasión y ocupación de Irak en 2003, el no a la guerra de Irak, sacó a millones de personas a la calle. ¿Lo impidió? No. Bueno, pues no hay una escucha democrática a lo mejor suficiente, ¿no? Había países en los que las encuestas daban una abrumadora mayoría
de personas aquí en España, por ejemplo, incluso muchos votantes del PP estaban en contra. Luego, cada uno vota lo que vota también. Pero creo que ese tipo de mensajes en los que da igual lo que pensemos, hace unos años, por ejemplo, se fiscalizaba más. Había operaciones militares o guerras que tenían que pasar por los congresos. Ahora eso cada vez ocurre menos. No hay debate público. De repente nos enteramos que nuestro país o el país vecino está interviniendo no sé dónde. O sea, no se pregunta a la ciudadanía. Todo eso nos envía mensajes de que no podemos hacer nada. Por eso quise introducir antes el mensaje de Angela Davis diciendo que transmitir esperanza es una militancia. Decía Gramsci que hay que tener el pesimismo de la razón, porque si conocemos los hechos y la realidad, bueno, invitan al pesimismo, somos conscientes de que estamos en una época oscura, pero hay que tener también el optimismo de la voluntad. Porque si decidimos desde el nihilismo que nada sirve para nada, pues apaga y vámonos. E incluso si damos una vuelta de tuerca más, a lo mejor en las siguientes elecciones votamos a un tipo como Trump, porque total, ya de perdidos al río. ¿Entiendes? Por eso hay que saber que todo paso importa. Por eso he recordado, por ejemplo, lo que se hizo ante la Sudáfrica del apartheid. Por eso he recordado los mecanismos que desde el derecho internacional todavía no se han abordado y se pueden hacer, o las herramientas que hay en Naciones Unidas. La Corte Internacional de Justicia ha dado herramientas a la política, a los Estados miembros de Naciones Unidas para que actúen, pero no lo están haciendo. Podemos exigírselo, podemos escribir a las instituciones, podemos manifestarse. Bueno, sí, nos manifestamos y es muy importante, pero ya vimos en 2003. A lo mejor hay que escribir a las instituciones, a lo mejor hay que presionar desde otro lado. La educación, empecé hablando de ello porque es fundamental. Y también vemos que, yo creo mucho en la gente joven, estoy hasta las narices que digan, a los jóvenes no les importa nada, no es verdad. Yo tengo una hija de 15 años, tiene amistades súper conscientes, vemos en muchas partes a la gente joven preocupada por su futuro, por el futuro de su comunidad, y pueden hacer muchas cosas y tenéis que empezar a inventar. ¿Qué Naciones Unidas querríais tener? ¿Qué tribunales internacionales? ¿Qué derecho internacional? ¿Qué educación? ¿Qué programas educativos? ¿De qué manera? Pero todo vale. Vas a comprar fruta y hablas con el frutero o la frutera y puedes dejar caer un mensaje antirracista. Todo vale, todo es una gotita que puede contribuir a contrarrestar esta pulsión de muerte y de impunidad y a conquistar espacios de justicia y de derechos. Pues lo vamos a cerrar aquí porque tiene que marchar. Los que no puedo daros la palabra, lo siento muchísimo. Ha sido súper interesante, como siempre, y muy agradecidos. Y esta es tu casa, el Aula Román Robo. Muchísimas gracias.